todos juntos a una voz, con una misma pasión, derramando el corazón, adoramos al que vive para Buenas tardes, hermanos. siempre. Bueno es alabar al Señor. Grande es de suprema alabanza. Digno de ser honrado, digno de ser exaltado por la eternidad, por siempre y para siempre. Vamos a alabar al Señor con esta canción. Bueno es alabar su nombre, que nos llena de gozo y de alegría. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Honra y honor. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Qué grande eres tú, grandes son tus obras. Qué grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Qué grande eres tú. Grandes son tus obras, qué grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras, qué grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya, Padre. Bendito sea tu nombre. Es allí, en la presencia de Dios, donde nadie te puede señalar. Es allí donde encontramos su perdón, donde encontramos las fuerzas para vivir en Cristo, donde encontramos la paz. Es allí. Tu
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrados a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrados a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar que pueda encontrar las fuerzas. Solo en ti, Señor, encuentro la libertad. Amén, Señor. Buenas tardes, hermanos.
Gloria a Dios por estar compartiendo esta palabra, por estar en su presencia. Qué hermoso que es ir a los pies del Señor, a los pies del Maestro, porque ahí donde reconocemos nuestra humanidad y cuánto necesitamos de Él, cuánto necesitamos depender de su Espíritu, de su persona, de su gracia. Bendito sea su nombre. Y en esta tarde quiero compartirle un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 1. Mientras ustedes lo van buscando desde su casa, yo comienzo a leer este pasaje que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el versículo 5 comienza diciendo nuevamente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Es importante que podamos orar antes de seguir. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos diriges y tú nos ayudas a crecer y poder conocerte un poco más. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que la están escuchando, a aquellos que la están recibiendo, Padre, en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vemos en este pasaje que estos hermanos, ellos tuvieron la oportunidad de conocer al Maestro. Claramente dice que ellos, se repite muchas veces, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Incluso dice lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos los tocaron, ellos pudieron verlo al Maestro en vivo y en directo. Si bien no lo vemos al Maestro, pero sí podemos conectarnos con Él a través de espíritu a espíritu, conectarnos con su corazón, para que Él nos hable, para que Él nos dirija. Y ellos estaban ansiosos porque ellos querían contar esto, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿no? Y expresa Juan, Dios es luz, Dios es luz. Y esto revela su perfección absoluta, revela el carácter de Dios. Tremendo, tremendo es cuando una lamparita, cuando yo ingreso a una habitación, a un espacio cualquiera dentro de una casa, de noche, enciendo una lamparita. La lamparita, ¿qué es lo que hace? Pone de manifiesto lo que hay en ese lugar. Los colores de las paredes, los colores de las cortinas,
el piso, pone de manifiesto todo lo que hay en ese lugar. Así ilumina su presencia en nuestra vida, porque Dios es luz y Dios quiere revelarse. A Dios lo conocemos mediante un acto de revelación. ¿Cuántas veces hemos cantado, Señor, revélanos tu gloria? ¿Cuántas veces hemos cantado esto? Sí, porque queremos que Dios se revele aún más en nuestras vidas. En 2 de Corintios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Oh, una vez que lo hemos recibido, aquel día en el que hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, la luz resplandeció en nuestras vidas, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Isaías 61, pasaje conocido, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el Señor te dice, levántate, levántate, resplandece, porque está Cristo en tu vida, está el gran yo soy. En Mateo 5 nos habla de que vosotros sois la luz del mundo. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. En el Salmo 104, versículo 2, nos dice, el que se cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina. Ese mismo. Las vestiduras del Señor son su luz. Su luz. Debemos relacionarnos con la luz, con Él, porque Él es esplendoroso, Él es radiante, resplandeciente, Él está lleno de luz. Por eso que yo le puse a este mensaje, le puse como título, relacionándome con la luz, porque Él es la luz. En otro tiempo estábamos en oscuridad, pero Dios nos sacó, ya no somos más los mismos, nos llenó de su luz. La luz de Cristo vino a mi vida, vino a tu vida, y necesitamos de esa luz. Por eso es que necesitamos relacionarnos todo el tiempo. La luna, para iluminar la noche, necesita del sol. Así nosotros, para iluminar a Cristo, necesitamos la luz de Cristo. Vamos a ver algunos puntos. Primer punto, para que la luz resplandezca en nuestras vidas, primeramente debemos nacer de nuevo. Sí, tengo que estar seguro de que he nacido de nuevo. Jesús tuvo una charla con Nicodemo, el fariseo, aquella persona religiosa. Era un principal entre los judíos, y esto tiene que ver con que tenía un rango importante, pero era un admirador de Jesús. Sabía que las señales que el maestro hacía solo sucedía si Dios estaba con él. Pero Jesús le fue muy claro que era necesario nacer de nuevo. Y claro, a Nicodemo se le cruzaron los cables en su mente, porque ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No hay duda que el razonamiento humano era eso,
pero Dios le estaba hablando de qué, de lo espiritual, nacer de nuevo espiritualmente. Por eso Dios revela el reino a aquellos que son pobres y humildes de espíritu. En Mateo 5:3 dice Dios, bienaventurado los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí, en este pasaje, espíritu está en minúscula y significa que está hablando de la parte interior del hombre. Los pobres en espíritus dejan de lado la autosuficiencia, buscan la gracia de Dios, no lo filtran tanto, no lo razonan tanto, sino que van al Señor y van a los pies del Maestro. El pobre en espíritu recibe ese reino y lo pone en práctica. Aquí entiendo, hermanos, que a Dios no le interesa si eres pobre o si eres rico, si tienes o no tienes títulos. Delante de Dios, los hombres, para Dios, los hombres son todos iguales. Pero es necesario, para llegar a Cristo, para llegar y estar en su gobierno, en su reino, ser pobres y humildes de espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Querés llenarte de su luz? ¿Querés estar en su luz? Tenés que nacer de nuevo. Amigo o amiga, si me estás escuchando, tenés que nacer de nuevo. Jóvenes, adolescentes, venir a los pies de Cristo significa confesar nuestros pecados, significa arrepentirnos, creer que Jesús murió, pero saber que Dios lo levantó de los muertos y confesar que Cristo es mi Señor. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Simplemente le dijo, sígueme. Y no le dijo, Mateo, ¿querés que entre a tu corazón? No, porque el reino de Dios ya se estaba viviendo, estaba el mismo Jesús caminando en ese lugar, y Mateo se levantó y le siguió porque tomó una decisión de someterse bajo el gobierno de Cristo. Punto 2. Relacionarme con su luz es relacionarme con la palabra misma. En Lucas 4:32 dice que y se admiraban de sus doctrinas, porque su palabra era con autoridad. En Mateo 7:28, después de haber terminado el sermón de monte, dice que Jesús, que la gente se admiraba de la doctrina. Ahora, ¿qué tipo de autoridad tenía Jesús? ¿Hasta dónde alcanzaba la autoridad? En Mateo 28:18 nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús se sujeta todo lo que no vemos. Y esto es lo espiritual. En la tierra Jesús detuvo la tormenta. Esa es la autoridad del Señor. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces podemos decir que su palabra es autoridad. Cuando me relaciono con su luz, me relaciono con su palabra y puedo descansar en sus palabras. En estos tiempos donde se habla mucho, en que el gobierno nos quiere tener encerrados porque por detrás se están cometiendo movimientos que tal vez se escapan a nuestros ojos. Yo recibí una palabra en Santiago 1:4 que dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Esta palabra me vino como un rayo.
mas tenga la paciencia en su obra completa. Cuando me relaciono con su palabra, hay liberación en mi vida. Sobre ataduras, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra llega a lo más profundo, llega a donde no puede llegar el hombre. El hombre puede dar consejos, el hombre puede incluso poner su oído para escucharte y te puede decir lindas palabras, te puede aconsejar en su buena voluntad lo mejor que pueda, pero la palabra del Señor, la palabra es profunda, la palabra llega hasta nuestros huesos, llega hasta lo más hondo. Por eso es que tiene vida, porque tiene autoridad. Pero yo, al relacionarme con su luz, me relaciono con su palabra. Y en ella puedo encontrar refrigerio, en ella puedo encontrar paz, puedo encontrar el descanso. En ella puedo descubrir su voluntad. El rey David decía en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? En Efesios 5:17 dice, entiendan cuál sea la buena voluntad del Señor. Que digamos y que podamos decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y cuando Él nos muestre su voluntad, que podamos obedecer. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que demos gracia en todo y por todos. Y a veces hay circunstancias, o hay momentos difíciles, o hay cuestiones que no nos sale tan fácil el dar gracia a Dios. Pero Dios nos quiere llevar a un crecimiento continuo. Y además que nos libra de la queja, nos libra de quejarnos todo el tiempo. Y estaríamos aplicando el lenguaje del reino de los cielos. Cuando admiramos su palabra, admiramos la misma vida. En el versículo 2 de Primera de Juan dice que porque la vida fue manifestada, lo leímos recién, y la hemos visto, dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre, dice, y se nos manifestó. Y ahí donde encontramos esa vida, la encontramos en su palabra, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Si no encontraste tu propósito en esta tierra, si no encontraste cuál es tu lugar, quiero decirte que si la luz llega a tu vida, llega la vida. Se manifiesta el gran poderío de Jesucristo. Y relacionarme con su luz es atesorar su palabra y ponerla por obra. No es solamente recibirla la palabra, sino que la pongo por obra, porque la misma luz del Señor, en la misma relación con el Padre, me lleva a obedecer su palabra. En Mateo 7:23, Dios nos habla del hombre que edificó sobre la arena, pero también nos habla de aquel que edificó sobre la roca. Y aquel que edificó sobre la roca, aquel que ahondó, aquel que buscó el terreno firme, ahí abajo, ahí puso su cimiento, porque ese fue el que escuchó y el que la obedeció. Y cada vez que escuchamos la palabra y la ponemos por obra, los cimientos se hacen más fuertes, porque estamos parados cada vez más sobre la roca, que es Cristo, y podemos decir, Cristo, tú eres mi alto refugio, mi roca eterna. Aleluya.
Cuando llega un mensaje por WhatsApp a nuestros celulares con una palabra de algún hermano, de alguien que recibió ese día de parte de Dios y te la comparte, yo digo, qué glorioso, porque hoy tenemos a las redes sociales, tenemos estos medios de comunicación para poder transmitir el mensaje, para que la palabra de Dios pueda correr a todas partes. Admiremos la palabra de Dios, detengámonos en ese versículo, porque masticar esa porción trae vida, trae esperanza, nos llena de fe, nos llena de aliento para seguir y continuar el camino en Jesucristo. Admiramos esa palabra, la meditamos cuando llega ahí a nuestro celular, la atesoramos. Qué glorioso es cuando la atesoramos, la ponemos por obra. Gloria a Dios. Punto número 3. Cuando me relaciono con su luz, empezamos a ver como Dios ve. Esto es salir de mi mundo. ¿Sí? El relacionarme con Dios me hace ver como Dios ve realmente y no como veo yo. Y esto tiene que ver con salir de mi mundo, dejar de centrarme todo el tiempo en mí mismo. Me libera del egoísmo, ¿sí? Porque yo cada vez que voy a los pies del Maestro, como cantábamos hace un rato, me libera del egoísmo. Por eso es que tenemos que ir todos los días a los pies del Maestro. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que no se enredara en los negocios de este mundo. Y estas pueden llegar a ser las cosas lícitas, aquellas cosas que son buenas delante de los ojos de los hombres, pero que nos pueden llegar a desenfocar de las cosas eternas. No caigamos en eso de mirar sin ver. Jesús veía a la gente como ovejas sin pastor. Tenía compasión de ellas. Cuando estamos, todos nosotros nos relacionamos con alguien. Se dice que cada una persona hay 10 contactos que nos podemos relacionar. ¿Cómo vemos a la gente? ¿Sí? El relacionarnos con Dios nos hace ver a la gente de otra manera, porque nos saca del egoísmo, nos hace ver a otros que necesitan a Cristo. En 1 Pedro dice que fuimos escogidos, sacerdotes, nación santa, un pueblo adquirido. Su propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Por eso vivir bajo el gobierno de Dios es resplandecer como el sol, como dice Mateo 13:43. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Gloria a Dios, ¿sí? En el reino de su Padre. Tenemos que estar bajo el gobierno de Dios para resplandecer como el sol. Relacionarnos con la luz de Dios nos lleva a relacionarnos con la gente, pero con un objetivo. Jesús era amigo de los cobradores de impuestos. Se juntaba con ellos. Dice la palabra que fue llamado amigos de los publicanos y de pecadores. Y Jesús decía que estos necesitaban, los enfermos eran los necesitados y no los sanos. Tenía una visión, tenía un objetivo, no se juntaba por juntar. Hoy, alrededor nuestro, podemos tener personas como estos publicanos. En esa época los publicanos eran los más odiados, porque eran los cobradores de impuestos, eran los que le sacaban el dinero a la gente. Nadie los quería, absolutamente nadie, porque estos eran amigos de Roma, del Imperio Romano. Y Jesús
Jesús llegó a ellos, se juntaba con ellos, porque tenía un objetivo. Entonces, relacionarme con su luz me va a llevar a ver como Dios ve y no pensar solamente en mí, en mis cosas. Aun cuando esté pasando por muchas necesidades o cuando esté en alguna circunstancia difícil, Dios me va a hacer ver la necesidad del otro, sobre todo de aquellos que no conocen al Señor. Estar atento ante una conversación, ante alguna juntada familiar, ante alguna comunicación virtual, telefónica, con un amigo, con un conocido. Dios te va a dar la palabra justa para esa persona. ¿Por qué? Porque te estás relacionando con la luz y Dios te lleva a eso, te lleva a iluminar a otros, porque fuimos llamados a ser faroles encendidos en medio de esta sociedad en la cual hoy nos toca vivir. Estamos ante un tiempo hermoso para guiar a nuestras familias a relacionarnos con su luz. No solamente leerle la palabra a nuestros hijos, sino que ellos puedan ver la aplicación práctica, enseñarle la aplicación práctica de la vida en Cristo. Que no quede solamente en una lectura de la Biblia, sino que ellos puedan ver y puedan aplicar a su vida la palabra de Dios. Punto 4, y con esto voy terminando, dice, relacionarme con su luz me lleva a amar a mi hermano. Sí, en el mismo 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Y en Colosenses 3:14 dice, sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y yo aquí vínculo lo veo como un puente entre dos lugares. Un vínculo es, por ejemplo, la bisagra de una puerta con el marco de la puerta. Hay un puente ahí. Ese es el amor de Dios. Para ello necesitamos permanecer en su amor, como dice en Juan 15:9. Porque Él ya nos amó. Él ya nos amó, nosotros solo nos toca permanecer en su amor. Y esto nos lleva a amar a nuestros hermanos. Primera de Juan, volvemos a, Primera de Juan 2, versículo 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si aborrecemos a nuestros hermanos, no hemos entendido lo que significa estar en la luz. Y bueno, ¿cómo podemos aborrecer a nuestro hermano? Una de las formas es criticando. ¿Qué hacemos cuando alguien nos critica? Lo eliminamos del Facebook, lo eliminamos de las redes sociales, del WhatsApp, le hacemos la cruz. El ejemplo claro que tenemos de cómo debemos actuar es el ejemplo de Moisés. Moisés recibió críticas de sus propios hermanos ante una situación X. Podríamos pensar que le causó gran dolor, pero no fue así. La relación que vive Moisés con Dios no alteran su forma de actuar, porque él se relacionaba con la luz. Y necesitamos todo el tiempo relacionarnos con la luz, porque cuando venga una crítica, cuando venga algo que dañe a la naturaleza caída que es nuestra carne, tenemos que ser mansos como Moisés. Dice que este varón era manso más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Sí?
Y esto, los hermanos de Moisés, ellos no tuvieron temor de hablar del siervo de Dios. Estamos hablando mal de los pastores, de los responsables, de los colaboradores. Cuidado, porque en Números 12, versículo 2, dice, y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Este era varón manso. Aprendamos de estos varones de la Biblia, de estos héroes de la Biblia, héroes por haberse rendidos a los pies y a la luz de Cristo. Ahora, debemos aprender que cuando alguien nos critica es importante guardar silencio, no reaccionar con palabras que nos justifiquen y agregar palabras que tal vez ataquen a nuestro difamador. Moisés cerró su boca, dice la palabra, y Dios habló por él. Pero también debemos reflexionar. Es importante repensar cuando recibimos una crítica, mirar hacia adentro y revisar mi conducta. Esto nos ayuda a mejorar a nuestro carácter, nos ayuda a crecer. Tenemos que reflexionar cuando recibimos esto. Dejemos que Dios se encargue. En Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Moisés dejó que Dios interviniera por él. Moisés tuvo compasión de ellos, oró para que el castigo de la lepra que Dios le había mandado le fuera quitado. Tremendo, tremendo. Recibió la crítica, pero él dejó que primeramente Dios se encargara y luego oró para que, porque ellos, al haber criticado a Moisés, ellos recibieron una enfermedad. Pero encima de eso, Moisés ora, levanta la voz a Dios y ora por ellos para que sean sanos. Qué tremendo, qué tremenda madurez la de Moisés. Esto tiene que ver con la relación, cómo él se relacionaba con Dios. Tenemos tanto que aprender de estos hermanos, de estos siervos tremendos de Dios. Para ir terminando, digo que necesitamos relacionarnos con su luz. Para que la luz resplandezca en nuestra vida, debemos primeramente nacer de nuevo. 2, relacionarme con su luz es relacionarme con la palabra misma. Esta palabra que tiene autoridad y que trae liberación a nuestras vidas y a la vida de otros. Cuando me relaciono con su luz, empezamos a ver como Dios ve. Ya no veo con mis ojos, sino veo con los ojos del Señor. Y relacionarme con su luz me lleva a amar a mi hermano. Amarlo como esté. Y en esto tengo que crecer y tenemos que crecer en este aspecto. Pero tenemos que relacionarnos con la luz para que todo lo humano, todo lo carnal, todo lo orgulloso, todo lo que tenga que ver con el orgullo del hombre, pueda quedar a los pies del Maestro. Por eso es que tenemos que ir a los pies del Maestro, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, volcarnos delante de Él, confesar nuestros pecados todos los días, cada día, y vivir el reino de Dios. Y esta palabra es para animarte, pero también yo sé que vos me animás cuando me das una palabra. Gracias, y sigamos orando por nuestros hermanos, sigamos orando por aquellos que no conocen al Señor, por este país, por esta tierra, por esta ciudad en la cual hoy vivimos, y que Dios
sea glorificado en cada hogar, en cada familia, en cada hijo. Gloria a Dios. Amén. A Jesús, Él nos dio la vida, Él nos dio la vida. Él nos hizo libres, Él nos hizo libres. Él nos dio alegría, Él nos dio alegría. Él nos dio la vida.